es el guitarra, y por último David Robinson, que es el batería. En España, The Cars han editado 6 que conjugan con la actividad pesquera. Las rutas por tierra establecieron relaciones con la meseta a través de los puertos de la cordillera cantábrica, Pajares, San Isidro, Litariegos, Mesa y Pontón. Por ellos entraban productos como el vino, trigo, sal y paños, y salían salazones, manteca, cera, hierro, etc. La reactivación de la economía se manifiesta en la proliferación de mercados como centro de intercambio y distribución de productos. Los había diarios, llamados azogues, semanales o mercados, y anuales, que eran las ferias. La mayoría de las polas tenía su mercado semanal, el lunes pola de Lena, el martes pola de Siero, el miércoles Villaviciosa, etc. Los vecinos se reunían a concejo abierto para discutir los asuntos de la comunidad y leer los bandos oficiales. Los juicios se hacían coincidir también con el día de mercado. Las ferias, que solían coincidir con alguna festividad local importante, se celebraban al iniciarse la primavera o finalizar el otoño, y en ellas se mercaba ganado, aperos, semillas. Duraban varios días y se podía encontrar de todo, desde una lechuga hasta un paño de importación, carnes, pieles, pescados, útiles, herramientas. Los personajes eran también muy variopintos. Se congregaban gentes venidas de todas partes, bufones, prestamistas, juglares, cazadores, ladrones, pícaros, prostitutas, buhoneros, videntes, profetas. Se instalaban puestos de comida y bebida y se realizaban transacciones comerciales de todo tipo. Había juegos también y competiciones de armas y de ingenio. Creo que lo primero que deberíamos hacer para situar un poco a nuestros espectadores en este contexto es hacer una definición un poco global de lo que es la plena Edad Media o de lo que significa la plenitud de la Edad Media, no solo en nuestra región, o más bien en nuestra región enmarcada dentro del contexto europeo. Profesor Ruiz de la Peña. Efectivamente, cuando se habla de plenitud de la Edad Media, pues podría pensarse que las épocas que no entran dentro de ese concepto pues son menos medievales, entre comillas. La plenitud de la Edad Media, en la periodificación tradicional que se hace del medievo, es una época muy dilatada, aproximadamente un milenio, correspondería a una fase central. Naturalmente los límites cronológicos extremos son flexibles, depende del ámbito geográfico, pero para Europa en general puede decirse que es una época de expansión que coincidiría aproximadamente en su despliegue con los siglos XI, XII y XIII. ¿Por qué la plenitud medieval? Bueno, pues porque quizá todos los tópicos, todas las imágenes más o menos estereotipadas que se han forjado de la Edad Media se fijan fundamentalmente a través de hechos de esta época. Es la época, son los siglos de las cruzadas, es el siglo del gótico, es el siglo de las grandes colonizaciones, es el siglo de la gran expansión agraria, son los siglos del despegue en general de Occidente, son los siglos en que aparecen las culturas nacionales, las literaturas nacionales, después van a ser los siglos del gótico, del primer gótico, es la época de las primeras universidades, es una época de eclosión, una crisis, la sociedad occidental experimenta una crisis de crecimiento y realmente es la época en que se fijan todos los grandes tópicos que circulan sobre la Edad Media. Naturalmente esta plenitud medieval, como antes decía, no tiene los mismos límites en todos los ámbitos, es decir, hay variantes locales que habría que considerar y la de Asturias, por ejemplo, pues sería una de ellas. Hablábamos de una, digamos, explosión demográfica, pero sobre todo en Asturias no sé si está muy claro, ¿no? Si hay crecimiento demográfico, si es así ahora lo veremos, pero sobre todo en Asturias lo que se nota es la transformación del poblamiento. El poblamiento parece ser, los asentamientos humanos experimentan variaciones en este sentido. Aparecen asentamientos urbanos, por ejemplo, que lo comentábamos en la introducción, que antes no lo había, profesora Suárez Beltrán. Por lo que respecta a la demografía, es decir, al número de habitantes, no, es verdad que no contamos con datos cuantificables muy numerosos. Hay datos aislados que nos pueden indicar pues, el número de habitantes en un lugar y en un momento muy concreto. Parece que sí hay un movimiento de aumento sostenido de la población desde el siglo XI hasta los años finales del XIII, creo, aproximadamente, en que se estanca. Hay incluso zonas de Asturias, las zonas de alta montaña, que parece que estaban en esta época más habitadas que ahora.
Y hay datos concretos en determinados lugares, zonas de la, bueno, pues de la marina, las llanadas interiores, las zonas de los valles medios y bajos de los ríos, que estaban incluso muy densamente pobladas. Un dato concreto puede ser ese documento de Sariego, en el que se habla de unos 1.500 habitantes, sería una densidad pues, de 60 habitantes por kilómetro cuadrado. 1.500 habitantes, perdón, por favor. ¿Dónde concretamente? En Sariego. Hacia el año, bueno, pues en la primera mitad del siglo XIII creo que es, un documento habla de 300 vecinos, que con un coeficiente de 5 podría resultar pues unos 1.500 habitantes. Como digo, son unos 60 por kilómetro cuadrado, que debe ser pues poco más o menos lo que tiene hoy el Valle de Sariego. Por lo que respecta al poblamiento, pues el poblamiento es el tradicional hasta el siglo XIII, se puede hablar de un poblamiento tradicional. La población se concentra en lugares muy pequeños, pequeñas aldeas, pequeños pueblos, con un caserío más o menos disperso, más o menos concentrado según las zonas, pero que es el tradicional, como digo, hasta el momento efectivamente en que el desarrollo económico va a permitir el crecimiento, la consolidación de núcleos en zonas donde tradicionalmente el poblamiento era más escaso. Por ejemplo, en las áreas de la Marina, donde a raíz, bueno, pues desde mediados del siglo XII empiezan a nacer una serie de núcleos, a consolidarse una serie de núcleos, sobre todo de actividad pesquera, que ahora se va a ver facilitada pues, por el fin el peligro que tenía el mar con la piratería, etcétera, etcétera, con la reactivación de la navegación, las técnicas de construcción naval, etcétera, van a nacer una serie de núcleos abundantes en la costa y después, por supuesto, la definitiva transformación del poblamiento con el nacimiento de las villas nuevas, de las polas. Todas estas villas y polas que se crean, bueno, digamos que en principio sí se aglomera la población, o sea, están fundadas antes de eso, sin embargo luego tienen un proceso de fundación muy claro. Es el rey, parece ser que es el rey, son los reyes los que las consolidan, digamos, los que les dan las cartas fundacionales en realidad. ¿Este proceso es para toda Asturias? ¿Qué tipo de...? Comentarnos un poco esto, el proceso de fundación de los nuevos núcleos urbanos en la región. El proceso no es exclusivamente regional, ni siquiera nacional. Es decir, el proceso del nacimiento de las villas nuevas asturianas es parte de un proceso que afecta a todas las tierras viejas de la periferia norteña, del reino castellano-leonés, y que a su vez se inscribe en una fase dentro de la historia urbana europea de aparición de nuevas villas que afecta a todo el mundo occidental. ¿Cómo se gestan estas villas? Bueno, pues el mecanismo de génesis de estas villas nuevas, de estas pueblas nuevas... Y algunos ejemplos. Sí, y algunos ejemplos. Es común, no es tampoco privativo de Asturias, sino que es común a toda la fachada, vamos, toda la periferia norteña del reino. Normalmente el procedimiento es el siguiente, y este es el procedimiento, por ejemplo, seguido pues, en todas las villas asturianas, que son muchas de las que nos queda la carta fundacional. Los habitantes de un territorio perfectamente delimitado en sus contornos físicos, habitantes de un territorio que forman ya, que tienen ya una personalidad jurídico-pública, que forman una entidad, solicitan del rey la constitución o la concesión por parte de la corona del privilegio de villazgo. Fundamentalmente las razones que se invocan pues es el desorden imperante y el rey pues en una expresión formularia que es porque la tierra sea mejor poblada, no más poblada sino mejor poblada, el sistema de poblamiento sea mejor para todos y se mantenga más en justicia, y entonces el rey ya fija el lugar de asentamiento del nuevo centro urbano, que generalmente suele coincidir con un establecimiento preexistente, que ahora, en virtud de la decisión regia formalmente expresada en la Carta Fundacional, en el fuero fundacional, accede al rango de villazgo, accede a un rango urbano. Es decir, la Puebla de Valdés, por ejemplo, se constituye sobre Luarca, pero Luarca ya existía. La Puebla de Gozón o la Puebla de Carreño se constituyen sobre los lugares de Luanco y de Candás, respectivamente, que ya existían. Es decir, la inmensa mayoría de estas villas se constituyen sobre núcleos ya preexistentes que ahora adquieren un rango urbano. Desde el momento en que se da esa
carta fundacional que podríamos decir que es verdaderamente el acta de nacimiento de estas villas. Es decir, que esas efemérides, esas conmemoraciones que a veces se hacen, pues el 600 aniversario de la fundación de Plasencia, por ejemplo. Bueno, es que realmente hay un momento a partir del cual Plasencia, y digo un ejemplo lejano a Asturias, porque repito que no es de Asturias, entra en la historia por un acto de decisión formal del monarca. Aquí en 1270 se conmemoró el nacimiento de un numeroso grupo de villas nuevas, de pueblas, aquí en Asturias. ¿Algunas de ellas? Pues algunas de ellas son la Pola de Siero, la Pola de Nava, la Puebla de Valdés, es decir, Luarca, la Puebla de Gijón, probablemente, la Puebla de Navia, también probablemente, sea de 1270, la Puebla de Salas, la Puebla de Grado es anterior, por ejemplo, la Puebla de Cangas es un poco anterior, la Puebla de Lenas de 1266, pero vamos, la Puebla de Llanes, o Villa de Llanes, es de hacia 1225, es decir, que se puede establecer perfectamente la cronología de ese movimiento fundacional de villas nuevas en Asturias con toda exactitud, en la mayor parte de los casos, en la inmensa mayoría de los casos. Hablar de este fenómeno de eclosión urbana yo creo que va indisolublemente unido a hablar de la reactivación económica que antes ya había mencionado la profesora Sárez Beltrán, y a mí me gustaría que hiciéramos un poco más de hincapié en ella, en la reactivación económica, en esta salida del aislamiento por tierra y por mar, y sobre todo si nos referimos al comercio, yo creo que hay dos cosas que merece la pena incidir en ellas, una por su importancia, como es el comercio de la sal, y otra por casi lo que tiene de anecdótico, que es la pesca de la ballena, porque concretamente en Julio Verne, en 2000 leguas de viaje submarino, aparece una mención a los asturianos que iban detrás de la ballena. Algo sobre esto. Bueno, efectivamente la pesca y de la ballena también, las primeras menciones parten del siglo XIII, en Entrellusa, Candás, y en Tazones, a finales del XIII, aparecen las primeras menciones a la pesca de la ballena. La pesca, como digo, va a ser un pilar económico fundamental para estas villas costeras, que se van a dedicar muy prioritariamente a esta actividad, en una región en que la agricultura es deficitaria en aquellos productos básicos y en que pues como digo, la pesca va a ser un complemento muy importante. ¿Me hablabas de del comercio de la sal? La sal. Del comercio de la sal, las salinas, porque... Sí. Todavía tenemos un montón de topónimos en las zonas costeras referidos precisamente a esto. La sal va a ser mayoritariamente importada, sobre todo de la costa atlántica francesa. A partir de Alfonso XI se van a conceder a estas villas costeras, a una gran parte de ellas, el derecho de alfolí de la sal, es decir, de almacenamiento y distribución de la sal, y de aquí van a partir, van a canalizarse ese comercio de la sal, fundamental para comercializar también el pescado que se pesca, para conservarlo y para poder transportarlo al interior. La sal va a ser fundamental para el pescado y por sí, el producto en sí, que es muy importante, y va a nutrir o va a alimentar los mercados de León, de Astorga y de muchas partes del sur de la meseta. Algo más sobre este mercado con el sur de la meseta por los puertos que comentábamos al principio en la introducción. Hablábamos de algunos productos, qué es lo que principalmente nosotros, qué es lo que más, digamos, en lo que Asturias era más carencial, lo que más importaba y lo que, digamos, más exportábamos, aparte de la sal y el pescado. Sí. Asturias, como Cantabria, como el País Vasco, carece fundamentalmente de dos productos básicos en esta época, que es el trigo y el vino. Entonces, Asturias es una tierra de acarreo, dicen los documentos, como es el País Vasco. A fines de la Edad Media, un viajero que visita el País Vasco y Asturias dice que son las tierras más caras de España. Entonces, Asturias fundamentalmente trae de la meseta en el tráfico transmontano, el tráfico terrestre, fundamentalmente es vino y trigo. Esos son los dos productos básicos, no los únicos. ¿Qué exporta Asturias hacia los mercados de la meseta? Bueno, en gran parte es un comercio muy limitado. El comercio con el traspaís leonés es un comercio limitado porque en gran parte está dificultado por las propias dificultades de la barrera montañosa. Pero se trata de una redistribución de productos que acceden a los puertos de la fachada litoral, fundamentalmente. Antes hablaba la doctora Suárez Beltrán de la sal. Efectivamente, el ámbito de distribución de la sal
eran los obispados de Oviedo, León y Astorga. Era un traspaís pues muy amplio, y es el pescado, los excedentes del pescado, es también la fruta, son las maderas, son los cueros. Esto es fundamentalmente, y después la redistribución de textiles venidos también por vía marítima. Pero es un comercio que no tiene, desde luego, la importancia cuantitativa ni la variedad que tiene el comercio de los puertos de la fachada castellana con el traspaís castellano. Y repito, aquí hay que recordar un poco la expresión de Brodel: los hombres son prisioneros de la geografía. Realmente los condicionamientos geográficos, fácilmente imaginables incluso para un hombre de hoy, desde la perspectiva actual, lastraron bastante el desarrollo de los núcleos urbanos asturianos por esa dificultad de comunicación con el traspaís leonés. De todas formas, lazos comerciales los hubo, relativamente intensos y continuados. Tardíos, ¿no? Y tardíos, sí. Sí, bueno, hay ya en el Fuero de León, curiosamente, una mención a la venta de pescado muy a principios del siglo XI en el mercado de León, pescado de mar. Lógicamente, este pescado de mar, por razones de proximidad geográfica, vendría de los puertos asturianos. Nueces también, el aceite de nueces que se vendía en el mercado de León, que vendría también de Asturias con toda probabilidad. Una vez ya tocamos un poquitín solo estos puntos, digamos, económicos, vamos a volver a los cambios, a la sociedad, vamos a volver un poco a esta sociedad urbana que empieza a aparecer y que se enquista dentro de la tradicional división de la sociedad, los que oran, o sea, los que rezan, los oradores, los velatores, los que hacen la guerra, los laboradores, los que trabajan. Por encima de esto se empieza a aparecer un nuevo tipo de gente, empieza a aparecer, vamos, el hecho de ser una sociedad urbana, eso cambia, modifica de alguna manera las estructuras sociales. ¿Qué nuevos tipos sociales aparecen? ¿Qué incidencia tienen? ¿Qué fuerza? ¿Dónde los encontramos? ¿Cómo son? Los burgueses. Burgués literalmente significa habitante del burgo. La palabra burgués aparece por primera vez en el siglo XI. Y efectivamente los burgueses, el burgués es un tipo en la sociedad medieval que se caracteriza por unos rasgos bastante definidos. En primer lugar, el marco en que desarrolla su actividad el burgués, el marco vital del burgués, es un marco urbano. En el campo no hay burgueses. En segundo lugar, el burgués se dedica profesionalmente al ejercicio de actividades desligadas de las actividades del sector primario, en principio. Son actividades artesanales y mercantiles. Y en tercer lugar, jurídicamente el burgués es un hombre libre, es decir, no está sujeto a una dependencia señorial, es un habitante de la ciudad, y la ciudad, como decía una vieja máxima alemana, el aire de la ciudad hace libre. ¿Cuál es la fuerza de los burgueses? Pues, bueno, no sé si podría contestar también la profesora Suárez Beltrán, cualquiera de los dos lo podría hacer. ¿O dónde se ve la burguesía? Fundamentalmente Oviedo y Avilés, que son los dos núcleos urbanos más poderosos. Y en cuanto a su influencia, pues es la influencia que le da su riqueza económica, su poder económico y su poder de decisión en las asambleas políticas que nacen precisamente en esta época, en las Cortes, en la medida en que el rey convoca a Cortes a los representantes de los vías y las ciudades, que en definitiva son los burgueses. ¿Cómo era la política urbana en esta época? La política municipal, porque antes hemos comentado que en los días de mercado pues aprovechaba para administrar justicia. ¿Qué justicia? ¿Qué tribunales de justicia? ¿Qué política municipal? ¿Qué alcaldes? ¿Qué procuradores? ¿Cómo es la vida real, diaria del municipio, del centro urbano? La vida cotidiana. La vida cotidiana. Bueno, pues la organización concejil es de base esencialmente democrática. Voy a tomar como referencia el caso de Oviedo, que es el mejor conocido y que sería transferible a Avilés o a otras vías importantes aquí. Los cargos concejiles se nombraban anualmente, se renovaban todos los años, y en el caso de Oviedo, quienes elegían a estos cargos concejiles, pues eran los representantes de los mesteres, es decir, de los oficios de la ciudad. 12 mesteres, 12 corporaciones profesionales.
Entonces había 2 jueces y 2 alcaldes de nombramiento del vecindario, y un juez y un alcalde de designación episcopal, aunque en la práctica los jueces civiles prescindían, y por eso era la fuente de conflictos, del juez y alcalde de designación episcopal. Después había un cuerpo de jurados, de 9 jurados, que era un cuerpo asesor de los jueces y de los alcaldes. Entre los hombres bonos de la... También elegidos, vamos, por elección democrática. Después hay una serie de oficiales subalternos, generalmente de carácter ejecutivo. A los jueces correspondía la administración de la justicia ordinaria en el círculo local, lo que es la justicia normal, digamos. Y a los alcaldes las facultades que hoy llamaríamos facultades de tipo gubernativo, y unos y otros reciben el nombre genérico de justicias, porque en la Edad Media hay un hacer justicia juzgando, ejercicio de facultades jurisdiccionales, y un hacer justicia justiciando, valga la redundancia, pero vamos, la expresión no es mía, está tomada de las propias fuentes. Entonces, de las sentencias dictadas por estos jueces locales, cabía siempre la apelación, lógicamente, al rey. Es más, en las cartas de población de las villas medievales se dice de la sentencia de los jueces que se alcen a nos, dice el rey, y no a otro lugar. Había siempre la apelación al soberano. Al finalizar el año de su mandato, estos oficiales tenían que lo que se dice rendir la cuenta, se llama rendir cuenta, de su gestión, y nuevamente el concejo, es decir, la asamblea vecinal en pleno, de todos los vecinos de Oviedo, procedía a la renovación de esos cargos por esa vía indirecta de los representantes de las corporaciones profesionales. Me gustaría que, para finalizar, me dieran un par de pinceladas sobre lo que comentábamos también en la introducción de ferias, mercados, de esta animación, de este bullicio que mueve los centros urbanos y los alfoces, los territorios durante esta época de la historia. Bueno, probablemente no, seguramente es Oviedo la ciudad que cuenta en este sentido con más animación, con más bullicio. Oviedo que cuenta con su mercado diario, el Azogue, que se celebraba probablemente en lo que es hoy la calle de la Rúa, en la intersección de Rúa con San Antonio, que luego se va a trasladar este mercado a las afueras, a Santa María del Campo. Cuenta con un mercado semanal celebrado los jueves, me parece que es, y con una feria anual. Cuentan con feria Oviedo, Llanes y Cangas de Narcea, son las 3 únicas localidades que tienen feria en esta época. Y efectivamente, pues sí, habría bullicio y habría animación. Oviedo cuenta con una población transeúnte importante. Es vía de peregrinación, hay que dar cobijo, hospitalidad a los peregrinos, hay que buscarles posada. Hablando Juan Uría de los follones que organizaban los posaderos que salían a las puertas de la ciudad a buscar a los peregrinos, dando grandes voces, portando cirios para intentar atraerse a esa clientela. Y, en fin... Bueno, un poco como la gente que está en las estaciones cuando llegan los trenes para llevarlos y se van de a captar clientes, pues efectivamente. Bueno, ¿algo más que añadir, Nacho, sobre ferias y mercados? Sí, bueno, simplemente decir que yo creo que la mejor idea para hacerse una idea de lo que era una feria, un mercado medieval, no hace falta ir muy lejos. Con ir un martes a La Pola, por ejemplo, o un domingo a Grau, realmente varió muy poco, menos quizá de lo que pensamos. Un día por semana, pues, es toda animación, y esto ocurría en estas villas medievales. Era el gran día de la semana, era el día del mercado, el día de las transacciones, el día de la animación, el día que se salía de la norma. Perfecto. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Gracias a los profesores Juan Ignacio Ruiz de la Peña, Soledad Suárez Beltrán, por haber estado con nosotros. Y volvemos la semana que viene, como siempre, el martes a las 2 en el programa Institución del Principado, para hablar de la última época ya de la Edad Media, de la Baja Edad Media. Hasta entonces, gracias por su atención de nuevo y muy buenas tardes a todos.